le des la facultad para poder dejar sus cargas a los pies de la cruz y concentrarse en las cosas mejores. Porque pues de nada gana uno preocupándose, pero tú puedes ocuparte de nuestras cosas en lo que nosotros buscamos, tu reino y tu justicia. Así que ayúdame, Señor, a la impartición de tu palabra en esta hora. Esa es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén. Si aún no pones tu celular en silencio, este es un buen momento para hacerlo, hermanos. El tema de esta conferencia es el discernimiento y todo el día vamos a hablar acerca de eso y ustedes van a descubrir por qué. Yo era un joven, estaba ahí en la calle porque yo crecí en un barrio de México, en la ciudad de Guadalajara, jugando con mis amigos. Esa mañana estábamos por ahí cuando llegó una persona en bicicleta en medio de nosotros, muy afligida. Y nos dijo, muchachos, vengan, vengan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, tengo un gran problema, estoy pasando por una situación muy difícil en mi casa, tenemos unas personas enfermas y necesitamos comprar unas medicinas y atender a nuestro pariente. Y pues estamos tratando de conseguir dinero de donde se puede y me siento muy triste, casi se veía que iba a llorar en su preocupación. Y dice, y pues contra mi voluntad casi, pues tengo que vender algunas de las joyas de nuestra familia y miren, tengo este anillo y sacó un anillote de oro, hermanos. Un anillote así grande, dice, y yo necesito conseguir, me urge conseguir ese dinero porque pues nos necesitamos atender a nuestra familia, a nuestro pariente. Y ahí nos contó toda la historia. Y dijo, miren, este anillo cuesta, no me acuerdo la cantidad que dijo, pero sí me acuerdo que dijo que eran varios cientos, digamos 500, no, cuesta como 500 o 1000, yo no sé cuánto. Y estoy tan desesperado que aunque sea si me dan 200, ni modo, lo voy a tener que dar ese precio porque pues la necesidad es muy apremiante. Y no, pues yo siendo un muchacho adolescente dije, no, pues ¿de dónde? Mis papás ni están en la casa. Y él decía, no, pero de verdad, no tiene, no, pues no tenemos dinero. Y entonces Luis Floriano, que es tan inteligente, dice, no, pues yo no tengo 100 ni siquiera 100, pero lo único que tengo, todos mis ahorros, 50 pesos. Y él dice, estoy tan desesperado que ya lo que sea es ganancia, me dice. Y yo para que nadie me ganara el anillo, dije, el negocio de mi vida. Y me metí corriendo a la casa, hermano, ya se imaginarán, arrascando hasta el último centavo y ahí traigo todo mi dinerito. Y el muchacho ahí ya casi llorando, según él. Y pues llego yo y pues es todo lo que conseguí, ahí están todos mis ahorros. Y él dice, ni modo, ahora sí que me transeaste, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Todavía me la hizo de emoción, ¿verdad? Y agarró el dinero y se fue. No, hombre, yo me sentía el negocio, dije yo. Lo voy a ir a vender por mis 500 pesos. No, ahorita que venga mi papá o mi mamá van a, los voy a impresionar. Y dicho y hecho, hermanos, que los impresioné. Porque como a la media hora llegó mi mamá y le conté toda la historia, ¿no? Y nada más se me quedó viendo y dijo, ay, mi hijo. Ay, mi hijo. A ver, enséñame el anillo. Y saqué el anillo de oro puro, hermanos, de oro sólido. Me dijo, tráeme una hoja de papel. ¿Por qué? Tú tráemela, me dijo. Y me la trajo y agarró el anillo, hermanos, y empezó a tallar el papel con el anillo y empezó a pintar de verde toda la hoja. Me dijo, ay, mi hijito, te vieron la cara. Esto no es oro. Esta es una historia que a mí me pasó. Y yo sé que aunque nunca la habías escuchado, probablemente es una historia que tú ya has conocido, porque has de tener tu propia historia, como esa. Cada quien tiene su anillo de oro en su historia, su mancha en su récord, de cuando uno cree que es más inteligente y la verdad te engañaron. Hermanos, hoy vamos a hablar acerca del discernimiento. Y el discernimiento es esa capacidad para darse cuenta uno de lo que es falso y de lo que es malo. Pero entre más joven e ingenuo es uno, pues más fácil de engañar. Obviamente, tú dirás, pues no vine a que me enseñen acerca del dinero, de cómo reconocer un anillo. Tienes razón, hoy en día en la iglesia está en juego algo más importante que el dinero y es la verdad. Esta conferencia, su lema es defensa del evangelio, hermanos. Y el evangelio es más importante que el dinero. Pero así como en la historia que les conté acerca del anillo, es muy fácil impresionar a la gente con las apariencias,
Pero en realidad, si cambias la esencia de algo, pierde su valor y puedes engañar a las personas. Nadie de ustedes en su sano juicio aceptaría que alguien les pague con un billete de a $2.75 con la foto de Mickey Mouse ahí en el papel, ¿verdad? O sea, de inmediato dirías, nah, pues eso es falso. Peor si tiene mi foto y no la de Mickey Mouse. Dices, no, pues, es una broma. Nadie de nosotros va a encontrar un billete como ese. Cuando los falsificadores hacen su dinero falso, lo hacen casi idéntico al original. ¿Se han dado cuenta? No cualquier persona es capaz de descubrir las falsificaciones, se requieren habilidades especiales. Entonces, hoy hablaremos del discernimiento. Es decir, de esa habilidad para detectar la mentira y la maldad. Pero no vamos a hablar hoy de cualquier tipo de discernimiento. Hoy vamos a hablar en esta conferencia acerca del discernimiento espiritual. ¿De qué discernimiento dije? Porque la gente de allá afuera también tiene discernimiento para hacer sus cosas. Tú no necesitas ser cristiano para reconocer si un metal es oro. Pero hay cosas que solamente se pueden discernir cuando tienes al Espíritu Santo en tu vida. Entonces, lo que hace la diferencia entre el discernimiento y el discernimiento espiritual, pues es la palabra espiritual, ¿no es cierto? Es qué es lo que usas como referencia para distinguir las cosas. ¿Por qué hablaríamos de este tema en una conferencia como esta? Cuando estábamos planeando este evento, los pastores conversábamos de las diferentes posibilidades que podíamos elegir para hablarle al pueblo de Dios en esta hora. Y nosotros pensamos que este es un tema muy importante por varias razones. Voy a mencionar 3 de ellas, que un autor de reconocido renombre también lista en uno de sus escritos. En primer lugar, queremos hablarle a la iglesia del discernimiento porque hay una creciente pérdida entre las iglesias que dicen ser evangélicas, una pérdida de confianza en la suficiencia de las escrituras. Las iglesias cristianas dicen que la Biblia es la palabra de Dios, sola escritura, pero a la hora de la hora acuden a otras fuentes para buscar sabiduría a la hora de tomar decisiones. La amenaza número 1 en contra de la palabra de Dios en la mayoría de las iglesias que dicen ser cristianas es la psicología. Es el consejo del sentido común de los gurús de la psicología. Los TED Talks y los videos que circulan ahí de los sabios de esta generación son consumidos día tras día por mucha gente que dice ser cristiana en lugar de acudir a la palabra de Dios. Dicho en otras palabras, lo mismo, hay una reducción de confianza entre los cristianos acerca de la suficiencia de las escrituras y no se dan cuenta. Otra razón por la que hablar del tema del discernimiento es importante es porque muchos, no solo no cristianos, pero cristianos, muchos cristianos, cuando oyen del tema o de la palabra teología, inmediatamente tienen una respuesta como de apatía, porque asocian la teología como algo aburrido. ¿Y qué es la teología? Bueno, cuando nosotros hablamos de teología, estamos hablando del mundo visto desde los ojos de Dios. La palabra teología significa el estudio de las cosas de Dios, de su persona y de sus obras, por así decirlo en palabras sencillas. Así que cuando la gente oye de teología, muchos no solo no creyentes, sino incluso que dicen ser creyentes, dicen, ay, qué aburrido. ¿No habrá algo más interesante de lo que me puedan hablar? La teología nos habla de los temas que Dios considera prioritarios, más importantes. Cuando tú vas a la Biblia y ves los temas de los que Dios elige hablar. Yo todavía recuerdo cuando era joven en la fe, una vez iba en la ruta 615 hacia la iglesia desde mi casa, allá en Guadalajara donde yo nací. Yo me acuerdo que veía a la gente que estaba allá alrededor de mí en ese transporte público y yo decía, a nadie le importa de esta gente lo que dice la Biblia. Y después razoné y dije, ni a los cristianos les importa. A los cristianos les gusta ir a la iglesia que les hablen
de puras cosas entretenidas, interesantes, pero cuando tú vas a las epístolas del Nuevo Testamento, los apóstoles hablan de temas que parece que a los cristianos no les interesan. ¿Quién quiere saber acerca de las bendiciones espirituales que Pablo lista en Efesios 1? O del estado espiritual del hombre caído en Efesios 2? Y de los temas que tú ves que ellos hablan, tú dices, pero ¿eso a quién le interesa? Como pueden ver, hay una apatía creciente, incluso en el pueblo de Dios, por los temas que Dios considera más esenciales. No solo entonces vemos que hay en la iglesia una pérdida de confianza en las escrituras y una actitud de aburrimiento, de apatía hacia los temas que Dios considera básicos, importantes, sino que además hoy en día entre los cristianos evangélicos hay también hay un creciente desgano por conocer la santidad de Dios, su carácter único y puro. Es decir, esto específicamente a nivel personal. Los cristianos no les interesa mucho crecer en el conocimiento y sobre todo en la práctica de la santidad de Dios. Somos muy permisivos muchas veces con las cosas que nos rodean. La cultura está tan saturada de pecado que los cristianos se comparan con la cultura y no hacen lo mismo al mismo grado y creen que con eso es suficiente en lugar de acudir a Dios y ver lo que Él sanciona como pecado. La santidad personal está reduciéndose cada vez más en la práctica de muchos que dicen ser cristianos. Y el remedio para esos tres males es el discernimiento. Es el discernimiento espiritual. Por eso en esta primera conferencia yo hablaré de las bases del discernimiento cristiano, dice ahí el título. Es decir, voy a explicar con más precisión qué es el discernimiento y por qué es importante tomarlo en serio en nuestras vidas. Así que voy a comenzar diciendo cuáles son los dos componentes indispensables del discernimiento espiritual. Otra vez repito, discernimiento espiritual. Y según las Sagradas Escrituras, para que una persona pueda ejercer discernimiento espiritual, es indispensable que tú cuentes con estos dos elementos. Número uno, si tú quieres, o sea, ¿qué te distingue a ti como cristiano de todos los demás que no son cristianos a la hora de ejercer discernimiento? Número uno, la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Voy a leer. Hoy voy a estar usando tanto la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas como Reina Valera 60 para los que escuchen las citas bíblicas. Si tú quieres ejercer discernimiento espiritual, según la Biblia, es indispensable que tú tengas al Espíritu de Dios en tu vida. Pablo dice a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural, el hombre almático, el hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En el versículo 12, dos versículos atrás, el apóstol dijo, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Así que conectemos las dos verdades. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. En muchos lugares la Biblia dice que el creyente verdadero tiene el Espíritu Santo morando en su interior. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo en Romanos 8. Entonces, el creyente tiene el Espíritu Santo en su vida. Ha sido sellado con el Espíritu Santo, es templo de Dios en el Espíritu, es decir, en su vida mora el Espíritu Santo. Y una vez que el Espíritu Santo está en nuestro ser, entonces opera este ministerio que se menciona en el versículo 14, que nos da la habilidad para discernir las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Están siguiendo la lógica, hermanos? Es decir, el Espíritu Santo nos ha sido dado para que contemos con una habilidad de ver las cosas desde una perspectiva que no es natural de nosotros. Nuestra naturaleza es humana, es racionalista, es emocional.
pero la perspectiva de Dios es espiritual. Así que para poder discernir espiritualmente, necesito al Espíritu en mi vida. Si nosotros quitamos el componente del Espíritu Santo, entonces no somos diferentes en nada del resto de nuestros hermanos, hijos de Adán y Eva. En ese sentido, hermanos. Somos igual que ellos y nos superan muchos de ellos, porque muchos de ellos son más educados, instruidos, experimentados que nosotros en muchos temas. ¿Entienden? Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, entonces hay un salto en el plano espiritual en nosotros, porque el Espíritu Santo ahora abre nuestros ojos para ver cosas que antes no veíamos. Y pone en nosotros deseos santos que antes no participábamos. Y muchas otras cosas más. Así que el primer componente indispensable para el discernimiento espiritual es tener al Espíritu. Pero además, un segundo componente que es indispensable para que podamos ejercer discernimiento espiritual es la palabra de Dios. Es meditar y estudiar la palabra de Dios. Tú puedes tener al Espíritu Santo y esto te da la capacidad de ahora discernir cosas espiritualmente, pero también necesitas consagrarte a la lectura, al estudio y a la meditación de la Sagrada Escritura en tu vida. Dice la palabra de Dios de sí misma en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa, dice la Biblia de las Américas, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la medida con la que comparo yo todas las cosas. A ver, da el ancho que se necesita, pues tráete la regla. Entonces, la regla es la palabra de Dios. Cuando yo era joven estudié un adiestramiento que era máquinas y herramientas para hacer piezas de metal en el torno, la fresadora y el cepillo. Y usábamos uno que le llamamos una herramienta que se llama el vernier o el pie de rey le llaman. ¿Cuántos conocen eso? Pues algunos de ustedes lo conocen. Es una herramienta que te permite medir con precisión a nivel milimétrico una pieza de metal. Entonces tú necesitas un estándar para medir las cosas. Si dan el ancho, si dan la talla, si dan la estatura. Bueno, ese estándar es la palabra de Dios. Si tú no tienes la palabra de Dios, entonces vas a usar otra cosa para medirlo todo. ¿Entiendes? ¿Qué vas a usar? Algo usarás. Usarás tu ingeniosa imaginación o la opinión de tu abuelita o la enseñanza de tu maestro preferido o qué sé yo. Pero si tú no usas la Biblia, tú sigues usando algo, pero ya no usas el criterio divino. Así que para ejercer discernimiento espiritual no solo necesitas el Espíritu Santo, también necesitas la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no solo es el maestro al ejercer el discernimiento, sino que también nos da la caja de herramientas para medirlo todo. Y eso es la palabra de Dios. La caja de herramientas del maestro. En el Salmo 119:99 dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Los testimonios de los que está hablando aquí el salmista son la palabra de Dios. Y dice, tus testimonios, la Biblia, son mi meditación. O sea, yo medito en la palabra de Dios. Y por eso tengo más discernimiento que todos mis maestros. Él tenía muchos maestros, pero los había superado a todos, porque esos maestros apelaban a su propio ingenio, sabiduría y experiencia. Pero él meditaba en la palabra de Dios. Por eso hay más esperanza de un cristiano nacido de nuevo que tiene el Espíritu Santo en su vida y medita de día y de noche en la palabra de Dios. Hay más esperanza a la hora de ejercer discernimiento espiritual de este que de un maestro que tenga un doctorado en las ciencias humanas y tenga una gran experiencia o edad. Esos son dos elementos indispensables a la hora de ejercer discernimiento espiritual. Cuando una persona carece de discernimiento espiritual, hermanos, esa persona es susceptible de caer en el engaño. Como yo caí con el anillo. En Proverbios 7 se nos cuenta de un joven simple. Hay un relato ahí en Proverbios 7 y dice en el versículo 7 que él vio entre los simples, distinguió entre los muchachos a un joven falto de juicio
Y más adelante en el versículo 10 dice, entonces una mujer le sale al encuentro vestida como ramera y astuta de corazón. Y en el 21 agrega, con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Al instante la sigue como va el buey al matadero. Yo no dije eso, eso dice la palabra de Dios. O como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita a la trampa y no sabe esto, le costará la vida. Hermanos, cuando alguien no tiene discernimiento, cae en los engaños. Anda comprando anillos, ¿verdad? O cosas peores. Anda comprando falsos evangelios, falsas religiones, falsas creencias. No solo el que carece de discernimiento es susceptible de ser engañado, pero también es una persona que cae recurrentemente en el pecado. El Salmo 14:5 dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. ¿Por qué dice el necio en su corazón no hay Dios y después se entrega a la iniquidad? Porque carece de discernimiento espiritual. Cuando saca a Dios de su vida, entonces ya no tiene una referencia absoluta al cual rendirle cuentas, ni tiene una fuente de verdad. Ahora él se constituye esa misma fuente y lo único que le queda es rendirse al pecado. Ahora ya no le llama pecado, ya no le llama chisme, le llama informarse, estar bien informado, ¿verdad? Ya no le llama adulterio, le llama una aventura emocionante. Y así todo se redefine. Y en realidad lo único que está haciendo es rendirse a una vida de iniquidad y de pecado. No solamente somos susceptibles del engaño y de caer en el pecado, sino que eventualmente de terminar siendo esclavos, espiritualmente hablando. El Isaías 51:13 dice, por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Estos solo son 3 ejemplos de las graves consecuencias de carecer de discernimiento espiritual, y hay muchos otros. Por cuestión de tiempo, voy a cambiar al lado opuesto. ¿Y cuáles son los beneficios de participar del discernimiento espiritual? Bueno, hay muchos beneficios cuando uno de nosotros crece en el ejercicio del discernimiento espiritual. Voy a mencionar algunos de los beneficios del ejercicio del discernimiento espiritual. Cuando alguien ejerce discernimiento, puede distinguir, hermanos, la palabra discernimiento está completamente enraizada en el término de separar o dividir. De hecho, ese es parte del punto de discernimiento. El discernimiento nos sirve para analizar las cosas y separar las que sí de las que no, en varias categorías. Así que el discernimiento nos sirve en primer lugar para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo. Levíticos 10:10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. En el 2 de Samuel 14:17 dice, tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. ¿Y qué está diciendo esta mujer en ese relato de ese pasaje? Ella dice, el rey es como un ángel de Dios. ¿Y cómo son los ángeles de Dios según ella? Los ángeles de Dios tienen la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Así que la persona que tiene discernimiento espiritual sabe distinguir entre el bien y el mal. No solo eso, pero también sabe distinguir entre lo santo y lo común o lo profano. Hay cosas que son sagradas y propias de lo sagrado, y hay cosas que son comunes de uso regular. Ezequiel 44:23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. El discernimiento espiritual también otorga al que lo practica, al que lo persigue, la capacidad de distinguir entre lo falso y lo verdadero. El Salmo 19:12 dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? La palabra propios, hermanos, no está en el texto hebreo. Así que si leyéramos este versículo en el original hebreo, así se lee, óiganlo otra vez. ¿Quién puede discernir errores? Absuélveme
de los ocultos. Así se lee en hebreo, aunque la Biblia suple por elipsis. ¿Por quién? Es decir, por necesidad gramatical. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Pero el texto original realmente dice, ¿quién puede discernir los errores? Hay cosas que son falsas, erráticas, y hay cosas que son verdaderas. ¿Y quiénes son entonces los que pueden distinguirlas? Pues los que tienen discernimiento espiritual. También el discernimiento sirve para identificar los tiempos más adecuados, porque no todos los tiempos son iguales. Se dice de los de Isaacar en 1 de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos. Los tiempos. Y por último, otro beneficio de ejercer discernimiento espiritual es que la persona que lo hace puede distinguir entre lo que es espiritual de lo que es puramente material o humano. ¿Se acuerdan en la celebración de la Cena del Señor? En 1 de Corintios 11 se habla este pasaje que muchas iglesias leen cada que celebran esta ordenanza. Pablo les dice así, ustedes recordarán en el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come juicio y bebe para sí. ¿De qué está hablando Pablo? Que había gente en la iglesia de Corinto que iba a la cena del Señor a ver qué. No entendía. Hay que comer. Tráiganse el pan. Ah, está bueno. Ah, ese está malo. O sea, ¿en qué se fijaban? Solamente en asuntos meramente superficiales, materiales, humanos. No discernían espiritualmente las dinámicas que estaban pasando ahí. ¿Cuántas veces has visto tú? Estás hablando con alguien que está quéjese y quéjese por alguna situación o preocupada de los problemas y todo. Y tú lo oyes y dices, ¿y Dios no existe en su conversación? No hay perspectiva espiritual. Son como los de la parábola que Jesús narró en Lucas 12, de un hombre que tenía muchas cosas y que había prosperado tanto su cultivo que dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Ya sé qué haré. Me haré graneros más grandes y ahí voy a meter todo lo que tengo y hasta todas mis cosas las voy a poner ahí. Y entonces cuando termine diré, alma mía, muchos bienes tienes para muchos años, ahora sí, come, bebe, regocíjate. O sea, él ya está haciendo todo esto y dice, necio, porque en ese momento Dios le dice, ¿verdad? Desde el cielo le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Él estaba con que, alma mía, muchos bienes tienes. Nunca existió en su diálogo mental, nunca existió cuál es la voluntad de Dios a la hora de administrar las riquezas que Él me está concediendo. ¿Qué debo hacer yo por mi prójimo, por el necesitado, por el pueblo del Señor, por la causa del Señor, por la misión de Dios en el mundo? Nada, eso no existió, nada, no hubo nada de discernimiento espiritual en ese hombre. Todo era negocios, todo era jubilarse temprano, todo era disfrutar, ¿verdad? Retirarse para disfrutar. Hubiera sido mexicano, el de esa historia, hubiera dicho, ahora sí, chiquitito, te lo mereces, cachetón, ¿verdad? Al mundial, ahora sí vas a ir al mundial, vas a ir al Super Bowl. Este fin de semana a los estudios Universal y para el otro a Disney. Y de una vez una lipo y un make-up completo. O sea, todo material, todo humanista, todo temporal. No hay discernimiento espiritual, ¿ven? Así es la gente. Así es. Y Pablo les dice a los corintios, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. No disciernen. Notaron, aquí le está hablando a cristianos, no le está hablando a los paganos, ¿verdad? A los satánicos, allá no. Le está hablando a los hermanos que celebran la cena del Señor y cómo la celebran. ¿Cómo la celebran? No me responda usted, pero usted, ¿de cuáles son? ¿De cuál tipo de cristianas o cristianos es usted? ¿De los que disciernen o de los que participan de las cosas sagradas de manera indigna, sin discernimiento? Así que si dijéramos algo para resumir, ¿qué es el discernimiento, hermanos? ¿Qué es el discernimiento?
podríamos decir que el discernimiento es la habilidad para comprender y aplicar la palabra de Dios con el propósito de separar la verdad del error y el bien del mal. Esta es una definición de Tim Challies en el libro Discernimiento que uno de los pastores compartió con nosotros. Ahora lo voy a decir en palabras sencillas. Miren, hermanos, el discernimiento es la capacidad para distinguir, para discriminar, para separar entre cosas, especialmente en dos arenas. Lo que concierne a la verdad, separar entre la verdad y la mentira, y separar entre la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad. No es lo mismo y las dos cosas exigen discernimiento. Lo voy a explicar con una ilustración. ¿A cuántos les gustan el coco? Ese fruto de la palmera, coco, ¿sí? No el otro coco. El coco es una fruta, ¿verdad? Es una fruta especial que tiene su cáscara afuera, bueno, y luego abajo de la cáscara tiene como una especie de paja, no sé cómo decirla. Y luego adentro tiene, pues, la parte más dura, ¿verdad? Y adentro tiene la carne y adentro de la carne tiene agua. Normalmente, así es el coco. Así que a todo eso, cuando tú vas al supermercado y dices, ves, ahí eso, ¿cómo se llama todo eso? Coco, ¿verdad? Pero hay gente que ya cuando parte eso, pues la cáscara y eso la tira ya y con eso alimentan las vacas allá en algunos lugares. Y luego la carnita, pues la hacen dulces o la exprimen para sacar aceite y cremas. Y luego el agua la envasan y te la venden en Costco como 5 veces más cara. O te la ponen en una bolsita y tú te la tomas. Así que todo esto es coco, pero también tiene muchas cosas ahí adentro. Ok, hermanos. La verdad de Dios tiene mucho que decir. Pero dentro de la verdad de Dios, el coco, hay una parte de la verdad de Dios que es la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere que hagas. No toda la verdad de Dios se refiere a lo que debes hacer. Mucho es a lo que debes de saber. La verdad de Dios te enseña acerca de su persona, de sus atributos, de su naturaleza, de su carácter, de sus preferencias, de sus gustos y disgustos. La verdad de Dios te enseña cómo Dios ve e interpreta el universo en cada una de sus partes. Y dentro de ese universo hay una parte de la verdad de Dios que llamamos normalmente la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es lo que Dios manda que nosotros hagamos. ¿Entendieron eso? Si nosotros hacemos eso que Dios manda, decimos que nosotros estamos haciendo el bien, lo correcto. Pero si nosotros no hacemos lo que Dios manda, estamos haciendo lo malo. Así que el discernimiento sirve para las dos cosas. El discernimiento sirve para que yo pueda distinguir entre la verdad y la mentira. Epistemológico, para los que les gustan las palabras domingueras. ¿Ok? Y por otro lado, el discernimiento sirve para saber entre lo bueno y lo malo, distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error. Es decir, el discernimiento tiene un propósito epistemológico acerca del conocimiento, cuál es la verdad y qué no es la verdad. Pero también tiene una dimensión moral para saber lo que es bueno y lo que es malo. El que tiene discernimiento dice, no, eso es malo. El que no tiene discernimiento confunde lo bueno con lo malo. El que tiene discernimiento dice, esto es verdadero, esto es falso. Pero el que no tiene discernimiento es susceptible del engaño. Muy bien. Ahora vamos a ir a un pasaje en los últimos minutos que nos quedan. Quiero invitarlos a que busquen Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Y juntos vamos a descubrir 6 verdades acerca del discernimiento a la luz de este pasaje. Filipenses 1, versículos 9 al 11. Como en la mayoría de sus cartas a las iglesias, Pablo en el primer capítulo escribe una oración, una plegaria, un ruego a Dios. En Filipenses 1, en los primeros versículos, después de saludarlos a los lectores, Pablo comienza con una oración en los versículos 3 hasta el 8, una oración de acción de gracias. Él le da gracias a Dios por los filipenses, por varias cosas.
Pero a partir del versículo 9, él pasa en su oración de la acción de gracias a la intercesión. Es decir, él eleva una petición de oración. Así que acompáñenme por favor a Filipenses 1, 9 al 11. Y vamos a ver que en esta petición de oración, en esta intercesión, Pablo va a tener ahí en el corazón el tema del discernimiento. ¿Están listos? Filipenses 1, 9 al 11. Y allí nosotros vamos a aprender con base en estos versículos 6 verdades acerca del discernimiento. Número 1, el discernimiento espiritual se puede pedir en oración. Dice el versículo 9. Y esto pido en oración. Aquí entonces Pablo está pidiendo algo, ¿no es cierto? Y está pidiendo por los filipenses. ¿Y qué es lo que pide? Que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Así que, número 1, tú puedes pedir discernimiento espiritual en oración. Si tú sientes que te falta discernimiento, que necesitas más, pídelo en oración. Se nos cuenta la historia en Primero de Reyes del rey Salomón, jovencito, su padre David lo nombra como rey. Lo nombra como rey y Salomón se siente intimidado por el peso de la gran responsabilidad que se acaba de poner sobre sus hombros. Y entonces Dios se le aparece a Salomón en sueños. Y dice el relato que le da una oferta a Dios a Salomón. Ustedes conocen la historia probablemente. Y le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Tú qué hubieras pedido? No, pues el PlayStation 5, pastor, eso hubiera pedido. Eso hubieras pedido. ¿Qué hubieras pedido? Que Dios me cambie esta fiera porque viera cómo es, ¿verdad? O sea, ¿qué hubieras pedido tú? Que se pongan en paz los palestinos y los israelitas. Bueno, Salomón no pidió nada de eso, no pidió dinero, no pidió otra cosa. Él solamente pidió, dijo, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. ¿Qué pidió Salomón en su oración? Eso es lo que él pidió. Eso es lo que él pidió. Hermanos, el discernimiento espiritual en la Biblia es tanto un don que Dios concede como una respuesta a la oración. Hay gente a la que Dios le da el don de discernimiento espiritual. En 1 Corintios 12, versículos 8 al 10, leo para ustedes. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. ¿Ven? Hay personas escogidas por el Espíritu Santo entre el cuerpo de Cristo que sin ningún mérito Él los escoge para darles el don de discernimiento espiritual. Dice, este me gusta para que tenga discernimiento espiritual, dice el Señor. Y aquel también. Así que hay gente que tiene ese don en automático por la gracia de Dios. Pero hay otros que aunque no tengan el don, pueden pedir en oración discernimiento. Pueden ganar discernimiento si lo piden en oración como Salomón o como Pablo a favor de los filipenses. Si además de orar por eso, adquieren la destreza, perfeccionan el discernimiento a través del estudio bíblico, como el salmista que yo les mencioné hace rato en el Salmo 119, 99. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. ¿Qué hizo él para elevar su discernimiento además de orar? Él meditaba en la palabra de Dios y así crecía en discernimiento. ¿Dan cuenta? Entonces, si usted quiere crecer en discernimiento, agárrese de la Biblia, en serio, póngase a estudiarla, a meditarla. Y hay otra cosa que usted puede hacer para crecer en discernimiento. Ponga en práctica lo que va aprendiendo. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica, diga práctica. Oiga, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Practique. La práctica hace al maestro. Así que para crecer en discernimiento nosotros necesitamos pedirlo, estudiar la Biblia y después obedecer lo que vamos aprendiendo y practicar y practicar. Y eso nos va a ir ayudando a crecer en discernimiento. Y si usted además tiene el don de discernimiento, pues imagínense,
Usted va a ser una tremenda bendición para todos los que le rodean. Hermano, ¿qué es lo que usted pide en oración cuando ora? Oh, Señor, dame otro trabajo, porque este no. Está bien, pida por trabajo. ¿Cuántas veces ha pedido por discernimiento? Oye, hermanos, ¿alguien ha visto a Luis últimamente? ¿Cuál Luis? Oh, Luis Floriano. Oh, sí, sí, sí. La última vez que lo vi andaba pidiendo oración por un trabajo. ¿Y dónde está ahorita? Trabajando, ¿verdad? Ya no viene. Ahora está trabajando. Pues ahora hay que pedir que ya no le den trabajo, o qué será, ¿verdad? Se olvidó de la palabra de Dios. Pide cosas y no pide discernimiento. ¿Ven? ¿Qué sirve más? Salomón pudo pedir riquezas o discernimiento. ¿Y qué escogió? Y con ese ganó las dos. ¿Ven? ¿Y cuántas veces nosotros perseguimos otras cosas y nos quedamos sin ninguna? Así que, número 1, pide discernimiento. Segunda verdad que nos enseña este pasaje de Filipenses. Dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Verdad número 2, el discernimiento espiritual debe ser inseparable del amor y también del conocimiento bíblico. ¿Observaron las palabras de Pablo? Dice, él no pide de entrada discernimiento, él pide que el amor abunde más y más en todo conocimiento y en discernimiento. Fíjense cómo él encadena estas tres cosas: el amor abundante, el conocimiento pleno, el epignosis, es la palabra que se usa aquí, el conocimiento de la verdad, eso está diciendo. El conocimiento más pleno, o la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas tradujo ahí el conocimiento verdadero, porque está hablando de la verdad de Dios. Amor sin verdad es pura pasión. Hay gente que está locamente enamorada, pero hace cosas que se salen de los límites de Dios. Así que el amor aquí, Pablo lo dice que abunde más y más. En Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Así está la cosa. Nos ha sido dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo adentro de nosotros es como una llave que se abre y empiezas a soltar amor. Se va llenando eso de amor hasta que se derrama. Pero Dios no quiere que el amor se derrame a tontas y locas, como decimos vulgarmente, sino que todo ese exceso de amor sea canalizado. Aquí en el Valle Central del norte de California hay canales, ¿los han visto? Que irrigan los campos de cultivo. Si esa cantidad de agua que se colecta de los ríos no estuviera canalizada, inundaría y causaría muchas destrucciones como en otros lados sucede. Pero ese agua, ese torrente, esa abundancia no se derrama fuera de los límites. Hay un canal. Hermanos, el amor que Dios derrama en nuestros corazones debe ser canalizado dentro de los límites de la palabra de Dios. Por eso, aunque somos llenos, salud, de amor de Dios, eso debe caer dentro de los límites del conocimiento de su palabra. Por eso estudiamos la palabra de Dios, para que este amor se canalice. Ahora, así como el canal que pasa aquí quiere soltar agua, no nada más es para canalizar el agua, pero es para entregarla en los lugares correctos, ¿no es cierto? Así que hay puntos donde el canal tiene compuertas, que es donde toman los cultivos su porción de agua. Así es el discernimiento. El discernimiento es la compuerta. Nosotros recibimos el amor de Dios que es canalizado a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando llegamos al lugar correcto, ahí el discernimiento dice, aquí sí, este sí está bueno. Y entonces aquí, por aquí se va. Con mi esposa, no con la secretaria, ¿verdad? Ok, por allá. ¿Sí? En la iglesia y no en la cantina. O sea, te va diciendo a dónde se debe de canalizar todo ese recurso que el Espíritu Santo derrama en nuestras vidas. Y con el discernimiento dentro de estos límites sabemos dónde es donde puede haber más fruto. ¿Cuáles son los campos de cultivo que necesitan más para que fructifique? Si ustedes siguen leyendo ahí, el texto dice claramente en el versículo 11, a fin de que, dice, llevemos ¿qué? Fruto de justicia. Así que nosotros usamos el discernimiento no como un fin en sí mismo, sino como un medio.
Yo les estoy diciendo entonces varias verdades que se desprenden de Filipenses 1. Y dije en primer lugar, el discernimiento espiritual se puede pedir en oración. Número 2, el discernimiento espiritual debe ser inseparable del amor, pero también del conocimiento bíblico. Número 3, el discernimiento espiritual apunta a lo bueno, pero sobre todo a lo mejor. A lo mejor, hermanos. Miren, la inmadurez espiritual, cuando alguien se convierte a Cristo y es jovencito en la fe, nuevo en la fe, él o ella, la pregunta típica que hace es, ¿qué tiene de malo fumar? Que yo sepa, no hay un no fumarás, hay un no mentirás, pero no dice no fumarás. Además es vaping, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo bailar en la discoteca o en el antro? ¿O qué tiene de malo las micheladas? Y así se la pasa preguntando, ¿qué tiene de malo? Así que tenemos lo malo, tenemos lo bueno y tenemos lo mejor. El inmaduro, su única preocupación es hasta dónde puede llegar sin hacer lo malo. Pero eso de entrada ya nos dice algo, que está mirando hacia atrás. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta dónde puede llegar sin meter la pata, perdón? ¿Verdad? Sin pecar. Pero la perspectiva de la madurez no es voltear hacia atrás para ver hasta dónde puedo acercarme al mal sin cometerlo, sino que da media vuelta. El inmaduro se preocupa para distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero noten la oración de Pablo, porque Pablo dice claramente en ese pasaje que acabamos de leer, dice en el versículo 10, si no me equivoco, a ver, estoy regresando al texto, dice, a fin de que escojan, ¿para qué quiere el discernimiento? Para que escojan ¿qué? Lo mejor. ¿Lo bueno? No, ¿verdad? Hasta hay un refrán mundano que dice que lo bueno es enemigo de lo mejor. ¿Nunca lo oyeron? Lo bueno es enemigo de lo mejor. Y la oración de Pablo por discernimiento es para que los filipenses aprobaran lo bueno o lo mejor, hermanos. ¿Eh? Así que ahí Luis Floriano dice, ¿qué tiene de malo? Y Pablo dice, no, mijo. Yo estoy orando para que Dios te dé el discernimiento, para que tú persigas lo mejor, no lo menos peor, dice aquel, sino lo mejor. No te conformes con lo bueno, aspira a lo mejor. Lo mejor. ¿Tú qué quieres para tus hijos? Ah, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? ¿Qué quieres para ti? Lo mejor. ¿Qué crees que Dios quiere para ti? Por eso necesitamos el discernimiento. Así que la tercera verdad de la que estamos hablando es, el discernimiento espiritual apunta no solo a lo bueno, a lo mejor. Número 4, el discernimiento espiritual es un medio, hermanos, no es el fin en sí mismo. Es un medio para aspirar a una mejor pureza, porque dice Pablo en el mismo texto, a fin de que escojan lo mejor, para que sean ¿qué? Puros. Estoy en el versículo 10 todavía. Para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Hermanos, la pureza es un propósito del discernimiento. No queremos discernimiento solo por tener discernimiento. Necesitamos discernimiento para ser puros, para distinguir entre lo bueno y lo malo y elegir lo bueno. Porque Cristo viene a llamarnos a cuentas el día de juicio. No solo para ser puros, pero también para ser productivos. Porque el versículo 11 que ya leímos dice, llenos de fruto. ¿Qué es la productividad? Es eso, es fructificar. En la parábola de los talentos, ustedes saben, Cristo le dice a sus siervos a través de esa historia que en lo que Él se va y regresa, Él no quiere que ellos solamente lo esperen con pureza, sino que lo esperen produciendo, que sean productivos. Para eso necesitamos el discernimiento, para elegir lo mejor, para estar dando fruto en lo que Cristo vuelve. ¿Entienden? Dios no tiene una hamaca espiritual para que tú te sientes ahí a esperar el regreso de Cristo. Ay, traiga mi piña colada, por favor. Aquí el ventilador. No, ponte a trabajar. Hay que llevar fruto, necesitamos discernimiento para producir fruto de justicia. El discernimiento espiritual, hermanos, número 5, procede de Dios por medio de Cristo. Lo dice el texto claramente, llenos de fruto de justicia en el versículo 11, que es por medio de Jesucristo. Hermanos, a la larga,
El discernimiento depende de que permanezcamos en Cristo, que cada día mantengamos nuestra comunión en Cristo. Es por medio de Jesucristo. Y por último, número 6, el discernimiento espiritual tiene el fin último de glorificar y alabar a Dios, porque ahí el texto lo dice, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Al fin de cuentas, el discernimiento viene de Dios a través de un don o como respuesta a la oración, y al final regresa a Dios en forma de alabanza y gloria. ¿Ven? El discernimiento de principio a fin es de Dios. Así que en conclusión, hermanos, el discernimiento depende de nuestro conocimiento de la verdad. Por eso estudiamos la Biblia cada día, para crecer en discernimiento, y oramos para pedirlo en oración. Y obedecemos lo que estudiamos y lo que se nos enseña. El discernimiento depende de nuestro conocimiento de la verdad, de nuestra dependencia continua de Cristo. Debe ser motivado por el amor, por la pureza, por la productividad y sobre todo, en última instancia, por la gloria y alabanza de Dios. Gabriela se despertó con dolor en sus manos, no sabía qué le pasaba, se miró las manos y las tenía hinchadas en los nudillos y en las juntas de sus dedos, así que fue con el doctor y le dijo: doctor, ¿qué me pasa? ¿Por qué tengo tanto dolor? Le hicieron análisis y le dijeron: tengo una mala noticia para usted, Gabriela, usted tiene artritis reumatoide, es una enfermedad autoinmune, no hay remedio, solamente hay medicina para ayudar a controlarlo. ¿Y qué es eso, doctor?, le preguntó. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Le dijo: es una enfermedad donde tu sistema inmunitario, es decir, el sistema que tienes para reconocer las enfermedades, se equivoca, se confunde, y en lugar de atacar a los patógenos, ¿a quiénes? ¿A los patones? No, a los microbios que se te meten al cuerpo, en lugar de atacar a los extraños que se infiltran al cuerpo, ataca tu propio cuerpo. Y no es el único mal que sufres, también el lupus es otra de las enfermedades autoinmunes, o hay muchas enfermedades como esa. Esta es una ilustración para cerrar esta conferencia, hermanos. El sistema inmunitario, Dios nos lo dio en el cuerpo para que cuando se nos meten microbios dañinos, estos órganos y estas células que tenemos, hay células en la sangre, los glóbulos blancos, y hay tejidos que son normalmente mucosas y la piel, y órganos como el vaso. Todos estos forman parte de ese sistema para identificar los agentes dañinos y neutralizarlos. Los separan y los neutralizan. Y también a veces dentro de nuestro propio organismo hay células que se enferman y se vuelven dañinas, y también el sistema inmunitario ataca esas células, tanto lo de afuera como lo de adentro, que se convierte dañino. Para eso sirve. Pero cuando el sistema inmunitario falla, entonces las defensas se bajan y todo lo malo toma control y al final se muere. O si el sistema inmunitario, en lugar de fallar, se exagera, entonces ataca al propio cuerpo. Necesitamos balance. Hermanos, el discernimiento es el sistema inmunitario del cuerpo de Cristo. Necesitamos que Dios nos dé salud en él, para que ni nos vayamos al extremo de atacar todo, de estar mirando todo es, a ver, ¿qué dijeron? No, esa palabra no está precisa. O sea, eso sí es un extremo, que hasta dicen: no, todas las iglesias están mal, y ya ni siquiera me junto con los cristianos porque todas están mal. Discernimiento enfermo, exagerado, o demasiado bajo, que todo me lo trago, todo me enferma y termina matando la salud. Hermanos, que Dios nos ayude. Oremos por discernimiento. Señor, gracias te damos por tu palabra. Llénanos de discernimiento, Señor, pero no separado del amor, no separado del conocimiento de tu verdad, para que podamos aprobarlo mejor, Padre, a fin de que seamos puros e irreprensibles para la venida de Cristo, llenos de frutos de justicia por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza tuya, en nombre de Jesús. Amén.